Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al quinto episodio de Come Bien en Casa. Yo soy Norma Guardado López y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes por primera vez. El día de hoy estamos celebrando varias cosas. Primero que nada, estamos celebrando el mes de la herencia hispana. Y bueno, ¿por qué tenemos en Estados Unidos un mes de la herencia hispana? Pues bueno, porque la población hispanohablante en Estados Unidos representa el 18.2 de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que somos 62.3 millones de personas que hablamos español en el país. Y entonces por eso es tan importante que celebremos y que además reconozcamos las tradiciones y la cultura que han tenido estos países en Estados Unidos. Se estarán preguntando, ¿por qué celebramos el mes de la herencia hispana en septiembre y octubre? Pues bueno, porque estos son dos meses muy claros. Primero, en septiembre, varios países de Latinoamérica celebramos la independencia. Por ejemplo, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras celebran su independencia el 15 de septiembre. Mientras que en México y Chile celebramos la independencia el día 16 de septiembre. Entonces, por eso es tan importante que tengamos esta celebración en estos meses. Y bueno, para celebrar también queremos incluir una propuesta que es lunes sin carne. No sé si ustedes han escuchado esto antes, pero lunes sin carne es una propuesta que tiene diferentes objetivos. Dos de los principales son los que vamos a hablar el día de hoy. Primero que nada, está el lado de la salud. Cuando ustedes tienen una dieta muy alta en proteínas animales, es probable que estén comiendo muchas grasas saturadas. ¿Y qué puede provocar esto? Pues bueno, que ustedes tengan sobrepeso, pero en el peor de los casos, que tengan hipertensión o problemas del corazón. Entonces, como no queremos eso, queremos fomentar que cada vez nos vayamos hacia una dieta más basada en plantas. Y por el otro lado está el medio ambiente. Y lo voy a poner en términos sencillos, pero cada que nosotros nos estamos transportando, cada que vamos a la escuela, cada que manejamos, cuando usamos el transporte público, estamos dejando una huella en el medio ambiente. ¿Y cómo se llama esta huella? Nuestra huella de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú vas a la escuela y estás manejando, entonces se emite un gas que se va a la atmósfera. Este gas lo estamos haciendo todos nosotros, entonces es una huella, es como un abono que vamos haciendo al medio ambiente. Y ustedes estarán preguntando, bueno, Norma, ¿pero qué tiene que ver la comida con el medio ambiente? Bueno, pues ustedes sabían que para generar 1 kilo de carne se necesitarían las emisiones que normalmente se ocuparían para manejar por 270 kilómetros, porque bueno, para producir carne hay que producir muchísimo combustible. Entonces, es por eso que nuestra dieta, además de que debe de ser nutritiva para nosotros, también debe ser nutritiva para el medio ambiente. Y bueno, siguiendo este día del lunes sin carne, que además el lunes es un día muy estratégico, porque el lunes es el día que todos tenemos muchísimos más proyectos y que tenemos una actitud más positiva para hacer un cambio. El lunes vamos a empezar la dieta, el lunes empezamos a ir al gimnasio, el lunes vamos a empezar a meditar, o sea, el lunes es un día en el que tendemos a hacer más rutina todo lo que estamos planeando. Es por eso que es lunes sin carne. Y bueno, ¿cómo vamos a celebrar este día? Cocinando chilaquiles. No sé si ustedes los habían consumido antes, pero los chilaquiles son un platillo muy típico de México y tienen una historia que se va hasta los tiempos prehispánicos con los aztecas. No sé si ustedes sabían esto, pero la palabra chilaquil viene del náhuatl, chili, que quiere decir chile, y quilitl, que significa quelite. Se cree que la combinación de estas palabras es chile con hierbas, porque normalmente cuando se hacían los chilaquiles era solamente tortilla con chile y a lo mejor la gente le ponía pasote o alguna hierba que tenían a la mano. Y hay otra teoría que dice que la palabra chilaquil quiere decir adentro del chile, que esta es la teoría más aceptada. Pero bueno, vamos a cocinar el día de hoy los chilaquiles sin carne, porque ustedes saben, los chilaquiles son súper versátiles. Los pueden cocinar con huevo, con pollo, con carne, pero hoy los vamos a cocinar con tofu. Vamos a ver que cocinar con tofu es muy sencillo y además es muy barato. Pero bueno, primero, como la base de todo, vamos a necesitar tortillas. Y aquí tenemos nuestras tortillas. Para los chilaquiles, ustedes saben,
Si viven en un lugar donde pueden tener una tortillería y que pueden comprar tortillas frescas, esa es la mejor opción. Pero si no tienes un lugar donde puedas comprar tortillas frescas, no pasa nada. Nosotros compramos estas tortillas en Kroger. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que las vamos a hornear para disminuir el consumo de aceite, que cuando come chilaquiles, ustedes saben que luego la receta es muy llena de aceites. Entonces, queremos evitar eso. Vamos a hacer que nuestros chilaquiles sean un poco más balanceados. Entonces, lo único que van a necesitar son sus tortillas, una esponjita con la que puedan ustedes poner el aceite sobre las tortillas y las vamos a cortar. Las vamos a llevar al horno y voy a enseñarles cómo se hace. Vamos a hacer esto. Las vamos a cortar en triángulos con forma de totopos. Yo soy de un estado que se llama Zacatecas en México y lo que yo hago es que voy a la tortillería con mis abuelos. Ahí siempre tenemos tortillas frescas y entonces lo que mi mamá hace es que simplemente las pone en el sartén con un poquito de aceite. Bueno, vamos a utilizar esta espátula y ustedes pueden ver, voy a mostrarles un poquito aquí cómo es muy sencillo. Con un poquito el totopo puede estar listo. Y lo vamos a llevar al horno. Así quedarían nuestros totopos, ¿ok? Se los voy a mostrar aquí. Y ahora los vamos a llevar al horno todos listos y los vamos a hornear de 8 a 12 minutos, ¿ok? Vamos a llevarnos al horno y los vamos a sacar más tarde. Gracias. Kristen está conmigo, pero me está ayudando. O sea, la van a estar viendo atrás de mí. Muy bien, ya que tenemos nuestros totopos para los chilaquiles, ahora vamos a hacer salsa roja. Yo sé que hay una gran controversia entre las salsas. Mucha gente quiere salsa roja o a veces la gente quiere salsa verde. Para no hacer un problema, vamos a cocinar las dos salsas el día de hoy. Yo en lo personal soy team salsa roja, ¿ok? Entonces vamos a agarrar nuestros ingredientes. Les va a encantar esta receta. Es la receta más sencilla y más rica de chilaquiles. Esta receta es muy especial para mí porque mi abuela y mi mamá la han cocinado siempre. Entonces yo crecí comiendo esta receta y es muy sencilla. Solo necesitan 6 ingredientes. Primero que nada, necesitan chile guajillo. Y lo que van a hacer primero es que van a sumergir el chile guajillo en agua caliente. Entonces, lo que va a hacer es que se va a deshidratar y entonces le pueden retirar las semillas muy fácilmente. Pueden dejarlos en el agua por alrededor de 5 o 10 minutos y con eso es suficiente. Si tienen prisa, pueden meterlo en el microondas y van a tener casi la misma consistencia. Van a necesitar un ajo, sal, un poquito de aceite, cebolla cortada en julianas y van a utilizar una taza o media taza del agua en la que dejaron sumergiendo los chiles, ¿ok? Pero bueno, voy a enseñarles algo que quiero que vean. Después de que el chile se ha remojado, está muy suave. Ven que tiene una consistencia súper blanda porque ya estuvo en remojo por un largo tiempo. Entonces, lo que les quiero enseñar es que ustedes van a remover la raíz de una manera muy sencilla. Y lo único que tienen que hacer es voltearlo para que saque todas las semillas. Es súper sencillo. De hecho, esto es muy sencillo, lo puede hacer cualquier persona en la familia y es una actividad divertida. Miren cómo queda el chile, que ya está listo para llevarlo a la licuadora. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer ahora es llevar un poco de aceite a la sartén y vamos a agregar la cebolla. Muy bien. No vamos a necesitar agregar sal aquí porque ya agregamos sal en la licuadora. Entonces, mientras se está preparando nuestra cebolla con el aceite, vamos a llevar a la licuadora los ingredientes que tenemos aquí. Vamos a agregar los chiles. Vamos a agregar la sal. Vamos a agregar el ajo y un poquito del agua.
con esta receta es bien importante que ustedes decidan cuánta agua quieren utilizar. Por eso yo recomiendo que vayan agregando de poco a poco y cuando ya esté licuada, vayan agregando más, dependiendo de la consistencia que quieran. Y bueno, Kristen y yo estuvimos todo el día en la cocina, entonces ya les tenemos esta salsa que ya está hecha. Quiero enseñarles cómo es la consistencia de la salsa. Ahí estoy, ahí está. Vean, o sea, no es una consistencia muy líquida, pero esto va a hacer que los chilaquiles estén como más impregnados, que la salsa esté como más impregnada en la tortilla. ¿Okay? Muy bien. Bueno, ya que tuvimos al pin rojo, ahora vamos a hacer la salsa verde, para los que prefieren salsa verde. Voy a tomar los ingredientes. Muchas gracias, Kristen. Ok. También se van a sorprender con lo sencilla que es esta salsa verde. Primero que nada, vamos a necesitar 1 libra o 450 gramos de tomatillo. Vamos a necesitar 2 chiles serranos. Aquí hay otra controversia, porque ustedes podrían decir, no, es que a mí me encantan los chilaquiles y yo quiero que sean muy picosos, pero hay gente que no está acostumbrada a comer tanto chile. Entonces, yo lo que hago normalmente en casa es que le dejo las semillas a un chile serrano y a otro, se las retiro. Se los voy a mostrar de una manera muy sencilla. Esto es, sobre todo si hay niños en casa y no están muy acostumbrados a comer chile, puede resultar muy fuerte el sabor de los chilaquiles. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una cucharita pequeña. Ahí estoy. Y vamos a retirar las semillas con la cuchara. ¿Bien? Con mucho cuidado. Otro tip que les puedo dar es que pueden tomar un guante y usar el guante mientras estén quitando las semillas y así no van a tener sus dedos y si se tocan la cara o algo, no se vayan a lastimar. Vamos a tener un manojo de cilantro, aceite, sal, ajo, cebolla y agua. ¿Ok? El primer paso es que después de que ya le quitamos las semillas al chile, es que vamos a agregar nuestros tomatillos al agua para que hiervan. Con cuidado de no quemarnos. Y los vamos a dejar alrededor de unos 5 o 10 minutos hasta que estén muy blandos. Mientras hacemos eso, podemos meter todo a la licuadora. Esta receta es sencilla porque no tienes que preparar tantas cosas, sino más bien esperar a que se cosan los tomatillos con el chile y luego licuar los demás ingredientes. Entonces, tal cual, vamos a agregar todos los ingredientes juntos a la licuadora. Y bueno, como les enseñamos previamente, vamos a mover un poco los tomatillos para que vean el producto final de nuestra receta. Vean la consistencia de la salsa. Es una salsa que queda, ustedes deciden si la quieren más líquida. A mí, en lo personal, no me gusta tanto que esté tan líquida, porque entonces como que sí me gusta que tenga consistencia, ¿no? Porque luego también esa es otra. Si la salsa te queda muy líquida, la tortilla se puede mojar y entonces no es la consistencia que queremos para los chilaquiles. Muy bien. Bueno, por último, vamos a cocinar el tofu. Vamos a mover esto de aquí. Bueno, el tofu es un ingrediente súper versátil. El tofu le puedes dar el sabor de lo que quieras. Pero hoy, como estamos celebrando el mes de la herencia hispana, vamos a celebrar tofu revuelto a la mexicana. Voy a traerles los ingredientes. Aquí los tengo. El tofu, no sé si han comido alguna vez tofu, si lo han comprado en el supermercado. Tiene una consistencia como de queso. Y de hecho, lo tenemos que escurrir para que se le caiga el líquido. Se los voy a enseñar. Kristen y yo lo hicimos de una manera muy sencilla y con lo primero que teníamos en la cocina. No se vayan a reír, pero nosotros, para hacerlo más fácil, literal pusimos arriba del tofu varias cosas pesadas para que sacara todo el líquido.
Y entonces se los voy a mostrar. Nuestro tofu ya está seco. Miren, si yo lo aplasto, ya no tiene nada de líquido. Si les enseñara, la bandeja que usamos está llena de líquido que tiene el tofu. Ustedes no necesitan hacerlo como nosotras lo hicimos. Para nosotras fue muy práctico, porque como estábamos haciendo muchas cosas en la cocina, entonces dejamos el tofu que se escurriera como por 1 hora, y ahorita ya está listo para cocinar. Pero si ustedes tienen niños en casa, yo les recomiendo que le inviten a sus hijos a la cocina, y entonces ellos con sus manitas pueden exprimir el tofu. Es una tarea muy sencilla y además muy divertida. Pero bueno, para hacer nuestro tofu revuelto a la mexicana, vamos a necesitar varias especias. Están aquí ya previamente revueltas. Utilizamos levadura nutricional. No sé si este producto lo habían visto antes, pero esto es muy importante, sobre todo cuando estamos comiendo algo vegetariano, para darle una consistencia como más cremosa, y entonces para que sí tenga consistencia como de huevo. Le agregamos paprika, le agregamos ajo, cebolla en polvo, vamos a agregar luego cebolla, jitomate y el chile, obviamente para hacerlo a la mexicana. Y bueno, fíjense cómo vamos a preparar el tofu. Con sus manos lo vamos a ir rompiendo todo y vamos a tratar de hacer pedazos para que quede como el huevo, ¿ok? Vamos a desbaratarlo todo. Vamos a tratar de que no queden pedazos tan grandes para que sea más fácil de cocinar. Les digo, esto es algo súper terapéutico, y sobre todo creo que para los niños resulta muy divertido, porque a ellos les encanta hacer cosas con las manos. Pero bueno, mientras, para avanzar con la receta, vamos a agregar todos nuestros vegetales a la estufa, ¿ok? Vamos a agregar el jalapeño, el jitomate y la cebolla. Pueden agregar una cucharadita de aceite, y entonces así pueden ir ahorrando tiempo. Mientras ustedes con las manos revuelven el tofu con todas las especias, los vegetales pueden ir quedando listos. Gracias, Kristen. No, Kristen nos va a ayudar a estar moviendo un poco los vegetales, mientras yo impregno todo el tofu con las especias. Quiero que vean cómo está quedando. Miren, el color que queda es un color así, como color amarillo. Muy bien. Vamos a esperar unos minutitos a que la cebolla esté blanda para agregar el tofu, pero mientras quiero enseñarles el producto final, que ya lo tenemos aquí. Miren. Si yo se los hubiera enseñado antes sin decirles que era tofu, hubieran pensado que es huevo, porque en serio tiene una consistencia de huevo. Y es muy importante que combinemos todas las especias antes de cocinarlo, para que se impregne totalmente con esos sabores. Muy bien, pues bueno, ahora que ya cocinamos nuestros totopos, gracias Kristen, la salsa verde, la salsa roja, vamos a sacar nuestros totopos del horno. Bueno, Kristen ya me puso aquí una bandeja. Quiero enseñarles cómo quedan nuestros totopos en el horno. Vean la consistencia de la tortilla. Quedó crujiente, pero sin que se nos quemara. Cuando terminemos este episodio, vamos a compartir con ustedes todas las recetas que estamos haciendo para que ustedes puedan cocinarlas en casa. Muy bien. Pues ahora vamos a preparar un plato. Y para que no haya discusión entre una salsa u otra, el plato lo vamos a hacer con las dos salsas, ¿ok? Entonces, voy a agarrar un plato que ya tengo aquí. Vamos a agarrar un poco de salsa verde. Y bueno, primero vamos a poner, los chilaquiles tienen distintas formas de emplatarse. Lo que yo hago normalmente en casa con mi familia es poner para una persona yo utilizo alrededor de unos 10 o 12 totopos. Los ponemos en el plato.
como vamos a hacer 2 salsas el día de hoy, vamos a poner en una mitad salsa verde. Bien, hay que asegurarnos que todos los totopos estén impregnados de la salsa. Muy bien. Porque si no impregnamos bien los chilaquiles, pueden quedar un poco secos. Entonces, es importante que estén sumergidos en la salsa. Y ahora vamos a agregar la salsa roja. Mi mamá va a estar muy emocionada de que estoy cocinando esta salsa, porque la hace desde que soy niña. Entonces, estoy muy feliz de compartirla con ustedes. Perfecto. Y bueno, aquí tenemos nuestros toppings. Tenemos el tofu que vamos a poner sobre la receta. De toppings ustedes pueden usar guacamole, pueden usar aguacate, pueden usar cilantro, jitomate, cualquier cosa que le dé más color y más variedad de vegetales a sus chilaquiles puede funcionar. ¿Okay? Yo sí voy a agregarle aguacate porque soy la persona más fanática del aguacate. Lo puedo comer con todo. Vamos a agregar un poquito de jitomate, solo para darle un poquito de más color. Bien. Y por último, cilantro. Yo amo el cilantro, siento que le da todo un sabor súper especial. Nunca está de más el cilantro, así que nunca tengan miedo de usar tanto cilantro. Bien. Quiero enseñarles cómo se ve nuestro plato verde y rojo. Ok, como ven, le agregué el tofu arriba. Este plato tiene suficiente proteína. Luego tiene grasas saludables que están en el aguacate y tiene más vegetales. ¿Por qué es importante que los chilaquiles sean altos en proteína? La proteína es todo aquel alimento como el pollo, el huevo, en este caso es el tofu, la carne, etcétera. La proteína nos mantiene saciados por mucho más tiempo. Entonces, no sé si se han fijado, pero cuando comemos nada más un café con pan, a la media hora tenemos hambre. Y esto es cierto porque necesitamos tener un desayuno alto en proteína para mantenernos con energía y para no sentir que tenemos que estar picando todo el día. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos varias recetas para que preparen chilaquiles sanos, balanceados, muy ricos y sobre todo que les va a dar energía para hacer todas sus actividades. Estoy muy contenta de haber estado en este episodio con ustedes. Los espero en el próximo episodio de Come Bien en Casa. Les vamos a poner abajo en un link todas las recetas. Ahí van a encontrar muchísimos más recursos, todo en español, porque aquí en Food Bank queremos que ustedes tengan recursos que entiendan, que sean familiares y que además sean sencillos de preparar. Muchísimas gracias y buen provecho.